Hola, soy Cristina García Pascual, soy la coordinadora del aula de literatura del Espacio Cultural Lanao de la Universidad. En conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica, creo que nada mejor que la poesía de Safo, esa poeta de cuya obra no nos ha llegado más que versos sueltos, apenas un poema, pequeños fragmentos, pero de tal belleza y fuerza que siguen conmoviendo a muchísimos lectores generación tras generación. De su vida se sabe poco con certeza. Muchos apuntes biográficos no pasan de ser conjeturas. Sabemos que nació en la isla de Lesbos en torno al 600 a.C., que estuvo casada, que tuvo una hija a la que llamó Cleis y a la que dedica algunos de sus poesías, y que el centro de su producción poética y el centro de su vida está en el círculo de sus amigas, en esa mítica casa de las servidoras de las musas, una especie, y de nuevo aquí una conjetura, de club religioso bajo su dirección, donde las jóvenes aprendían poesía, hacían sacrificios a Afrodita, trenzaban coronas de flores, se deseaban, se acariciaban, se amaban entre ellas. En tiempos de exaltación de la fuerza, de la épica de la guerra, de la masculinidad, que era el contexto en el que Safo escribía, ella nos habla en primera persona del amor en sus más puros y diversos estados, de la añoranza, del deseo, de los celos, de las despedidas, del desamor. Ella nos dice que no hay nada más hermoso sobre la faz de la tierra que el ser amado. Los fragmentos poéticos de Safo son tan potentes que han generado un sinfín de comentarios, interpretaciones, traducciones. Yo tengo aquí esta edición de Hiperión, Safo, Poemas y Fragmentos, traducida por el también poeta Juan Manuel Rodríguez Tobal. Me gusta mucho también la interpretación que Cornelius Castoriadis, el filósofo griego-francés, hace de algunos versos de Safo. Específicamente me gusta cuando interpreta unos versos que se suelen situar al final de todas las antologías. Safo dice: las Pléyades ya se hundieron, la luna también, y media la noche. La hora pasa y yo voy a acostarme sola. Estos versos Castoriadis los comenta en este libro que yo tengo en francés, pero que se puede encontrar en castellano en Cátedra, Figuras de lo Pensable. Y Castoriadis ilumina también estos versos que no necesitan más comentarios, solo leerlos, pero los potencia con su maestría también de filósofo. Es emocionante ver cómo a través de los siglos, a través de una historia que tantas veces ha condenado a las mujeres a la invisibilidad, Safo tiene capacidad todavía de hablarnos. Vive en sus ruinas poéticas. Nunca ha sido invisible, ni para los antiguos ni para los modernos. Camina por la historia, siempre erguida, siempre fuera del armario. Todos la conocemos por su nombre, Safo, la poeta que canta al amor entre las mujeres.